tal? Buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida a este segmento que vamos a tener de la palabra del Señor, del aprendizaje, de la lectura de la palabra, aprendiendo juntos lo que respecta a este tiempo de aprendizaje. Y vamos a tratar en especial la serie que es sobre la persona del Espíritu Santo. Mi nombre es Claudia Ramírez, soy pastora del Ministerio Restauración a las Naciones Dallas con mi esposo Gorky. Serie del Espíritu Santo queremos mostrar cómo es Él como persona y por qué muchas veces necesitamos profundizar en el Espíritu Santo. Y como tal vamos a ir a la palabra del Señor, sabiendo que el Espíritu Santo de Dios es libre y trae libertad. Sabiendo y conociendo que teniendo el Espíritu Santo en mi vida voy a tener libertad. Y libertad de saber vivir y de saber experimentar lo que el Señor quiere hacer conmigo a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿por qué es una persona? Vamos en este segmento a conocer la personalidad, en qué consiste la personalidad del Espíritu Santo. Él es parte de la Trinidad, de la que habla la palabra del Señor, y lo hablan como la tercera persona del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero esto simplemente no significa que ocupe un lugar o sea menos en su capacidad o valor como sí mismo, sino que es parte del Padre y es parte del Hijo. Los tres son uno. Y la personalidad del Espíritu Santo es uno de los aspectos más descuidados. ¿Por qué? Porque aún los creyentes responsables se refieren al Espíritu Santo como eso o como algo, en vez de considerarlo como Él, como una persona. Y en muchos casos no existe este concepto de la posibilidad de una relación personal entre el Espíritu y el creyente. ¿Por qué? Porque Él debe ser distinguido más que una mera influencia, más que una emanación o una manifestación de su poder. Él es más que todo aquello. Por lo tanto, debemos profundizar y conocer quién es la persona del Espíritu Santo, por qué está aquí con nosotros. ¿Cómo sabemos que es una persona? Por lo tanto, su personalidad en ello consiste, y vamos a dar tres aspectos fundamentales de su personalidad y en qué consiste. El Espíritu Santo posee, por lo tanto, inteligencia, emociones, voluntad propia. Vamos a leer en Efesios capítulo 4, verso 30, donde dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y aquí expresa una orden. Pablo expresa aquí a la iglesia de los Efesios un mandato de no contristarlo. No lo hagáis. ¿Y cómo se puede contristar a algo o a una cosa que no sea el Espíritu Santo como persona o como tal? Entonces esto habla de hecho que no tendría sentido de que el Espíritu de Dios no sea una persona, porque una influencia no puede contristarse. ¿Lo entendéis? Sucede que manchamos la gloriosa virtud del Espíritu Santo en nosotros, muchas veces con nuestro pecado, el no santificarnos, el no honrarle, manchamos esa manifestación gloriosa de su presencia. Y la labor del Espíritu Santo es santificarnos, y por causa del pecado muchas veces le contristamos. Por eso Pablo lo habla como un mandato para el creyente, que no lo hagáis. Por tanto, el Espíritu Santo es una persona porque el Espíritu Santo siente como una persona.
viene directo del Padre. En Juan capítulo 15, verso 26, nos expresa lo siguiente: pero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré al Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. El que procede del Padre, o sea, el Espíritu Santo viene del Padre, viene de Dios. ¿Y de quién iba a dar testimonio? De Jesús. En Juan capítulo 16, versos 7 y 8 podemos ver, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién fue quien nos proporcionó esta palabra? El mismo Jesús. Que si Él no marchaba, si Él no se iba, el Consolador no vendría a nosotros, mas el Consolador lo envió con un propósito, por lo cual lo vamos a ver en unos momentos. Y también lo quiero reafirmar con ello. Por lo tanto, vamos a leer Juan 16, verso 13 y 15, que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que era de Dios, el Padre, todo lo que era del Hijo, el Espíritu Santo mismo lo daría a conocer. Más dice Jesús: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará hacia esa verdad. Por lo tanto, si tú has creído en el Padre, en el Hijo, también debes de creer en el Espíritu Santo de Dios, que te muestra todas las cosas, que Él nos guía y nos encamina a su verdad, a la justicia, a la santidad. Por lo tanto, el Espíritu Santo, como veíamos antes, que tiene 3 características, y en esta nos vamos a enfocar ahora. La primera es inteligencia. Posee el Espíritu Santo intelecto. Entonces, ¿una persona posee de intelecto? Claro que sí. El Espíritu conoce y escudriña todas las cosas de Dios, pero también del hombre escudriña. Y eso nos habla en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 10 al 14. Vamos a leer esta porción bíblica. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuidado ahí, ojo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y en eso decía y encarecía, y cuando señalé, ojo, él enseña espiritualmente,
Pero una persona que no camina, no anda en el Espíritu, no puede discernir espiritualmente lo que el Espíritu Santo de Dios quiere mostrar o quiere revelarse. En Isaías capítulo 11, verso 2, vamos a reafirmar esta palabra con Isaías capítulo 11, verso 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, respaldando el intelecto que tiene el Espíritu Santo. La palabra lo reafirma y lo podemos verificar y constatar con lo que dice la Escritura. Y el espíritu de consejo y de poder tiene espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender, diligente en el temor de Jehová. El Espíritu de Dios reposará sobre él, mas el Espíritu viene con una asignación y con un propósito a tu vida, para enseñarte, para darte inteligencia, sabiduría, que de lo que Él tiene, Él pueda ofrecer y puedas tú recibirlo. Un espíritu de consejo, de poder y de conocimiento. ¿Para qué? Para conocer y saber que yo tengo que caminar en el temor de Jehová. Entonces el Espíritu de Dios viene para hacernos entender qué es caminar en el temor de Jehová, en el temor de Dios, no miedo. Temor es reverencia, temor es respeto, temor es vivir en santidad, apartado, separado del pecado. Por lo tanto, esta palabra nos afirma que el Espíritu de Dios posee ese intelecto a tal punto que también se afirma que tiene mente. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención. O sea, la intención en la mente, hablaba Pablo aquí en Romanos capítulo 8, 27. La intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, conforme a la voluntad del Padre. El Espíritu Santo es el primero que conoce al Señor, que conoce y escudriña los corazones. El Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios y por lo tanto la da a conocer a nosotros, y que tiene la facultad de enseñar a los hombres, porque el Espíritu Santo, como leíamos anteriormente, el primer versículo, 1 Corintios capítulo 2, verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Cuando conocemos al Señor ya no caminamos nosotros a nosotros mismos, no nos movemos en esta carne, sino que conociendo la palabra de verdad, conociendo al Señor, conociendo al Hijo y conociendo al Espíritu Santo, podrás moverte bajo su gobierno, bajo su voluntad, con sus acciones. ¿Por qué? Porque aprendemos de lo que Él tiene por esencia. Entonces, no nos movemos con sabiduría humana, no caminamos en sabiduría humana, más no, sino que lo hacemos a través del conocimiento de la verdad del Espíritu Santo de Dios, sino con las que enseña el Espíritu y nos lo reafirma la palabra aquí del Señor. Por lo tanto, el Espíritu Santo posee intelecto. El Espíritu Santo, la segunda característica de ser una persona del Espíritu y una persona de Dios, del Hijo, posee emociones y es sensible. ¿En qué lo podemos reiterar? En la palabra también en Romanos capítulo 15, verso 30.
Pablo invoca el amor del Espíritu para hacer una exhortación aquí a los romanos. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, se refiere a la obra de Dios. Aunque el Señor haya pagado el precio en aquella cruz por la redención del hombre, por nuestra redención, incumbe a nosotros llevar el mensaje al mundo. Entonces, de lo que nosotros recibimos de Él, de lo que nosotros nos llenamos de Él, nosotros lo damos a otros, lo entregamos y lo esparcimos a nivel mundial. Y por el amor del Espíritu, recarga también en este versículo Pablo, que esto es que él siempre sería guiado por el Espíritu en la asignación que se le encomendó a Pablo, ya no como Saulo, sino como Pablo. La asignación que se le dio para promover, para pregonar la palabra del Señor. Entonces él pedía la sabiduría y ser guiado por su espíritu, y el amor era el que prevalecía en su corazón, el amor a Dios, y por él vivió todo lo que pasó, lo que aconteció en su vida. Y luego termina, que me ayudéis con vuestras oraciones por mí ante Dios. Esto es que nuestra humildad de este hombre y el poder de la oración eran eficaces. Y volvemos a reiterar el versículo de Efesios capítulo 4, verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, con lo cual se demuestra que es una persona y no una cosa. Porque no se puede contristar a una cosa o a algo que no sea una persona realmente, que siente, que tiene emociones, que es sensible. Por lo tanto, vamos al tercer punto. Este tercer punto habla de la voluntad. Él tiene intelecto, hemos visto, resumiendo, él también tiene emociones, él siente como una persona, y también vamos a hablar ahora sobre la voluntad del Espíritu Santo. En Primera de Corintios, capítulo 12, verso 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Se afirma que la distribución de los dones que habla en Gálatas, la distribución de los dones espirituales depende de la voluntad del Espíritu, y que el Espíritu tiene esa facultad para dirigir las actividades de los siervos de Dios. Por lo tanto, a nosotros, ¿quién nos guía? El Espíritu Santo de Dios. Así como Cristo tuvo que partir, pero dijo, les enviaré a vosotros al Consolador. ¿Por qué? Porque sabía que nosotros mismos no íbamos a ser capaces de continuar solos, porque esta carne es débil. Mas quien nos fortalece, más quien nos llena de conocimiento, de sabiduría, de verdad para adquirirla y luego entregarla a otros, es el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, debemos de conocer cuál fue la asignación, la cual dejó Jesús, la cual envió del Padre, para que nosotros fuésemos guiados por la voluntad del Espíritu Santo. Y aquí vamos a hacer una reseña de las acciones del Espíritu. El Espíritu enseña, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En Juan capítulo 14, verso 26, Jesús mismo diciendo, más el Consolador, el Espíritu Santo, quien es enviado del Padre, pero en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre.
Él os enseñará todas las cosas. Él nos recordará todo lo que Jesús dijo, todo lo que el Señor añadió a la palabra del Señor. Por lo tanto, esto es la palabra de Dios, que a medida que la estudiemos, que a medida que la aprendamos y escudriñemos y nos profundicemos en ella, cuando en algunas situaciones incluso necesitemos recordar, palabra de Dios va a traer a memoria el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que tú confieses con tu boca esa palabra de poder que cambia situaciones, que cambia y nos saca de la adversidad y transforma situaciones adversas en el favor de sus hijos. Segundo punto de sus acciones, el Espíritu da testimonio. Pero cuando venga el Consolador, otra vez, dice el Señor, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo da testimonio del mismo Jesús. El Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu, al espíritu del hombre, de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Esto es que al conocerlo nos infunde seguridad y firmeza en quien hemos creído, estabilidad en quien hemos puesto nuestra confianza. El Espíritu Santo trae a memoria la palabra del Señor, afirmando la decisión que nosotros hicimos por Jesús, nuestro Padre. Por lo tanto, seremos guiados, tendremos seguridad, tendremos estabilidad a medida que vamos aprendiendo cada vez más y más del Señor. Hay un ejemplo de Pablo en particular que se encuentra en Hechos capítulo 16, versos 6 al 11, donde nos habla e ilustra también muy bien la forma en que el Espíritu Santo le guió, le prohibió y lo encaminó. Y vamos a ver esta cita bíblica de Hechos. El mismo Espíritu guió a Pablo en Misia y en Troas. El mismo Espíritu le prohibió a Pablo que predicase en Asia y en Bitinia. ¿Recuerdan la palabra? Y luego, ¿qué hizo el Espíritu Santo de Dios? Lo encaminó con su comitiva a Europa mediante la visión del hombre de Macedonia. Eso hace el Espíritu Santo de Dios. Te guía, te exhorta, te consuela, pero también te prohíbe hacer ciertas cosas donde quizás vuestro destino no está correcto por el camino que tú tomaste y te está desviando al camino realmente que tú debes de continuar o debes de seguir, donde vas a ser más fructífero, donde va a aflorar de ti su voluntad, la voluntad del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué nos quiso decir Pablo aquí? Que el Espíritu Santo guía, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, en Romanos 8:14. Somos hijos de Dios cuando nos dejamos guiar por la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo convence. ¿Y de qué nos tiene que convencer el Espíritu Santo de Dios? Cuando dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convenced al mundo de pecado. El Espíritu Santo de Dios nos convence de pecado y de todo mal que podemos estar cayendo. Nos convence de la justicia y del juicio que ha de venir. Por lo tanto, nos hace confiar en las promesas y en la palabra que Dios asignó a nuestras vidas. Por lo tanto, en conclusión y para terminar,
esta primera parte sobre la persona del Espíritu Santo, su personalidad y sus acciones, en conclusión podemos apreciar y valorar que estos pasajes bíblicos que hemos leído son muestras de las operaciones personales que hace el Espíritu, tales como su hablar, su dirigir, mostrar su voluntad, mostrar su guianza, su retener y dar convicción en lo que es la palabra y lo que nos enseñó el mismo Jesús. Y todo esto solo puede ser adscrito o un encargado, o un responsable, o alguien que está asignado a hacer a una persona. Él lo muestra. Él nos quiere mostrar el valor que Él tiene, lo que Él es capaz de hacer. Tales características exceden a la actividad de una mera influencia y emanación. Por lo tanto, el Espíritu Santo de Dios tiene personalidad, tiene mente. Es la persona misma de Dios y del Hijo, como parte de la Trinidad. Y tiene voluntad, y tiene emociones, y con estas características debemos de quedarnos. Por lo tanto, te invito a que puedas dar un repaso a este estudio, dar un repaso a través de las escrituras bíblicas, los textos bíblicos que te acabo de señalar, para que aprendas e incluso a través de la repetición puedas seguir memorizando y capacitándote y aprendiendo y profundizando cada vez más de la palabra. Por tanto, todos aquellos que aceptan la inspiración y la veracidad de las Escrituras deben sentirse convencidos, como yo me siento convencida del hecho de su personalidad revelada por medio de sus acciones. Por lo tanto, como esta es la primera parte de la persona del Espíritu Santo, a posterior te invito a que te suscribas a este canal para que podamos ver juntos y desarrollar juntos lo que continúa sobre y en relación a los frutos, a los dones del Espíritu Santo, cómo se va revelando el Espíritu de Dios y cómo otorga dones a los hombres, la capacidad que tiene para que nosotros seamos personas de bien y que podamos compartir con otros lo que Dios por misterio en la palabra nos revela por medio del Espíritu Santo. Así que te invito a que te unas a nosotros, que podamos compartir juntos y desarrollar juntos la palabra del Señor. Así que te espero para una próxima. Que el Señor te bendiga y te guarde.